Ya sabemos quién trafica gasolina para llegar hasta Barquisimeto. Mira, parezco camionero, vuelo a gasolina. Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a la charla de pie plano del adulto. Entonces, como toda charla, me gusta iniciar con la epidemiología para que sepamos los datos importantes acerca del pie plano del adulto. Tiene una prevalencia aproximadamente del 20% en la población. Tiene mayor incidencia en la cuarta y quinta década de la vida y es más frecuente en sexo femenino con 3 a 1. ¿Okay? Entonces vamos a hablar un poquito de biomecánica. La nombré anteriormente en el seminario del tendón de Aquiles, sin embargo es importante recalcarla siempre. ¿Okay? No es importante recalcarla siempre porque ya, vamos a apagar algunos micrófonos. Ok, entonces, cuando nosotros hacemos la marcha, en el calcáneo impacta con el piso, el tendón de tibia anterior regula este movimiento para evitar la traslación anterior de la tibia, y nos vamos a centrar en la articulación transversal del tarso, que es súper importante con respecto a esta patología de la que vamos a hablar el día de hoy. Cuando llegamos al primer rocker de la marcha, entonces están paralelos y la articulación se encuentra en lo que llamamos nosotros como desbloqueada. Y posteriormente, el tendón del tibial posterior, que es el principal protagonista del día de hoy, empieza a hacer, digamos, esa inversión del retropié o esa supinación del retropié para bloquear esta articulación transversal del tarso y permitir que el tendón de Aquiles haga la tracción para realizar el siguiente, pasar del primero al segundo y del segundo al tercer rocker de la marcha. Específicamente en el tercero pasa esto, donde el tendón tibial posterior, una vez que ya hizo la inversión de ese retropié, nos centramos en la articulación transversal del tarso y vamos a ver cómo los ejes de carga están completamente divergentes, formando, digamos, bloqueándose esta articulación para permitir terminar este ciclo de la marcha y continuar dando el paso. Y esto pasa una y otra vez cada vez que damos un paso. Y desde el punto de vista biomecánico, esto es lo que sucede con la alineación de los ejes cuando tenemos un pie normal, tenemos el tibial posterior, por detrás el surco retromedular interno y el tendón de Aquiles centrado en el eje que le corresponde con respecto al eje mecánico de la pierna, y posteriormente, si tuviéramos un retropié valgo, como pasa en esta patología, fíjense cómo cambia rojo el tendón de tibial posterior, porque en el pie plano del adulto es responsable en muchos de los casos de la patología. Fíjense cómo el tendón de Aquiles pierde alineación con el eje central y ayuda a empeorar un poquito este valgo de retropié. Entonces, para nosotros tener un pie que va de plantígrado a una posición de punta de pie en el tercer rocker de la marcha, es importante desde el punto de vista óseo que la articulación astragalo-escafoidea esté completamente paralela con el piso, y lo vamos a ver en una rayos X. Aquí nos centremos en ella. Desde el punto de vista de estabilidad, lo más importante es tomar en cuenta el escafoides y cómo el astrágalo se mantiene centrado durante la marcha dentro de él, ¿ok? Y ya vamos a ver cómo varía desde el punto de vista patomecánico lo que viene siendo la alineación de la articulación astragalo-escafoidea, que ya hablamos previamente en la patología de pie plano infantil, pie plano flexible, ampliamente. Entonces, este concepto lo aprendí directamente del doctor Ernesto Maceira. Tuve la oportunidad de conocer el año pasado y él habla de este concepto básicamente de un martillo. Imaginemos que esto es un pie izquierdo y el martillo representa el calcáneo y el resto del pie representa, el resto del palo del martillo representa el medio pie y el antepié. Entonces, cuando impactamos con el piso en el primer rocker de la marcha, ¿okay? El eje, o digamos que toda la transferencia de fuerzas va de manera regular hacia el medio pie y se transmite hacia el antepié para hacer lo que les comenté anteriormente. Si la punta de este martillo, que viene siendo el calcáneo, fíjense cómo está desviado hacia el lateral, cuando hay un valgo de retropié, y lo vamos a ampliar un momentico, fíjense cómo en el momento en el que ponemos la fuerza, el vector de fuerzas cambia completamente, en vez de ser completamente plano o digamos en concordancia con el retropié, se desalinea y todo empieza a caer, o sea, digamos, este vector de fuerza empieza a caer sobre la columna medial. ¿Qué escribía el doctor Maceira? Es que al aumentar las solicitaciones sobre esta columna medial, aumentan las solicitaciones sobre el ligamento en spring y sobre el tendón del tibial posterior, que son un estabilizador estático y el otro el estabilizador dinámico más importante de la columna medial.
fuera de la estructura ósea. Entonces, lo que les comentaba es esto que está acá. Radiológicamente se traduce de esta manera. Vemos el astrágalo centrado completamente dentro del escafoides y en un pie plano vemos cómo el astrágalo está descubierto, ¿ok?, por parte del escafoides y no se puede llevar a cabo de manera correcta, digamos, este paso de segundo a tercer rocker de la marcha. Y esto es más o menos lo que ocurre en macro en lo que conocemos como una deformidad de pie plano, ¿ok? Y una vez que entendemos esto, entramos en la clínica. ¿Cómo consulta un paciente con pie plano? Generalmente tienen algún grado de retropie valgo, va a depender también de la severidad de la patología, cuán valgo está el retropie. Hay una pérdida del arco longitudinal medial. Vamos a ver abducción del antepié, dolor en el arco plantar medial, puede haber dolor por debajo del peroné, por pinzamiento de los peroneos, ese pinzamiento subfibular que se ve en casos donde la deformidad es un poco más severa. Y los rangos articulares es importante tomarlos en cuenta, sobre todo la flexoextensión del tobillo, ver cómo está la longitud del sistema equiliocalcáneo plantar para la hora de tomar decisiones desde el punto de vista quirúrgico. Es importante también conocer los rangos articulares de la articulación subtalar, a ver si existe algún grado de rigidez que nos hable de algún proceso artrósico en la articulación subtalar, así como el grado de amplitud articular de la abducción y aducción del antepié, recordando que este movimiento se realiza en la astrágalo escafoidea, que es, digamos, uno de los puntos centrales de la deformidad. Entonces, hay que evaluar los rangos articulares y la flexibilidad de este retropié, tanto en plantígrado como en puntillas, para ver cómo, si tenemos la presencia de un pie plano flexible, un pie plano rígido, para poder estadificarlo y clasificarlo. ¿Ok? Fíjense, esto es un pie plano flexible, y en el momento en el cual nos ponemos a punta de pie, este retropié se invierte y vemos esta posición, que era lo que ya le comenté anteriormente. ¿Ok? Entonces, en el examen físico, esto es uno de nuestros pacientes del hospital. Fíjense la deformidad tan severa y tan importante que tiene este paciente en el pie izquierdo. No es que el pie derecho no la tenga, pero vamos a centrarnos en el pie izquierdo. Una deformidad importante. Vamos a ver el signo de muchos dedos debido a la abducción del pie. Esa deformidad severa y que llama muchísimo la atención. Fíjense, el tendón de Aquiles fuera del eje central de la pierna. Evidentemente, sin mucha medición lo podemos ver aquí. Y lo que más salta a la vista es el valgo del retropié. Los pacientes generalmente te tienden a decir el pie como que se me voltea. Bueno, más que se voltea es que realmente adopta esta posición. Este es un video del signo de heel rise, ahí el doble heel rise y el single heel rise. En el doble heel rise lo que vamos a ver es si el paciente puede pararse con los dos pies en punta de pie y si existe o no existe dolor en el arco plantar interno o en el trayecto del tendón del tibial posterior. No pongo a correr el video porque tuve problemas probando ahorita y la verdad que no quiero que se tranque la presentación. Y en el single heel rise lo que vamos a ver es si el paciente tiene la posibilidad de pararse en un solo pie o no, para evaluar más o menos la fuerza del tendón del tibial posterior. ¿Ok? Entonces, pasando a esto, entramos en la rayos X. En la P podemos ver la cobertura astragalina por parte del escafoides. Lo medimos en porcentaje o el ángulo de Kite, el ángulo astragalocalcáneo. Realmente desde el punto de vista del adulto tampoco es tan importante como la lateral o como en el niño quizás, pero sí es importante que lo tomemos en cuenta a la hora de hacer las mediciones radiológicas para tomar decisiones. Lo que más utilizamos es la placa lateral, ya les voy a explicar el por qué. El ángulo de Meari y el calcaneal pitch son los dos ángulos que medimos, ¿okay? Y son los ángulos que para mí consideran la representación más importante de cuánta gravedad hay en un pie plano y hacia dónde centramos nuestro enfoque terapéutico. ¿Qué podemos ver en esta radiología? Importante tomar en cuenta tres cosas. Uno, el ángulo de Meari, como lo dijimos, que su valor normal es 0, más o menos 5 grados. Tenemos que trazar la línea del ángulo de Meari y ver dónde cae el core de la deformidad para tomar decisiones a la hora de tratarlo. Ver si existen grados de inestabilidad tarsometatarsiana, porque recordamos que exista inestabilidad. Vamos a ver cómo se abre la unión entre la cuña medial y el primer metatarsiano. Y posteriormente que tomemos esto, en pacientes con deformidades severas, hay que tomar en cuenta cómo está el tobillo para poder estadificar y clasificar bien en qué grado tenemos la patología. Y esto es lo que les comentaba. Esta es la paciente que vimos anteriormente. Fíjense cómo la radiología en este caso concuerda con la clínica, teniendo quizás un peor ángulo de Meari en el
pie izquierdo, que era el que estaba más enfermo. Sin embargo, fíjense lo que les comentaba. Hay en el pie derecho, que no está tan severo como el izquierdo, fíjense cómo por de la deformidad, básicamente cerca de la articulación talonavicular, pero fíjense este detalle muy importante. En el pie, aunque sea menos severo, hay y en el pie más severo no hay inestabilidad tarsometatarsiana a pesar de la deformidad tan importante que tenemos. Entonces es importante que sepamos esto porque la variación o los múltiples patrones que podemos conseguir de pie plano nos pueden cambiar el tratamiento y recordar, como hemos dicho en varios webinars, no es una receta de cocina y no es que todos le hacemos lo mismo y hay que decidir qué le vamos a aplicar a cada paciente con respecto a las deformidades que tengamos. El otro estudio importante es la radiología desde el punto de vista con la resonancia magnética. Vamos a ver la indemnidad del tendón del tibial posterior, si hay signos de tendinosis o signos de tendinosis únicamente, para tomar decisiones desde el punto de vista del manejo del balance de las partes blandas del lado medial. Y entonces entramos en la clasificación. Johnson y Strong en el año 89 describieron esta clasificación. En el estadio 1 solo hay dolor medial, puede o no haber deformidad leve en esa zona. Con deformidad me refiero a algo de retropié, y el tendón del tibial posterior desde el punto de vista de pruebas funcionales está completamente funcional. En el estadio 2 lo dividimos en 2A y 2B. Se adiciona a un retropié algo flexible, ¿okay? Signo de muchos dedos que puede estar positivo. El heel raise va a estar positivo porque todavía el paciente puede pararse en tanto en dos como en un pie. ¿Por qué? Porque el tibial posterior es funcional y en la rayología aquí vamos a ver 30% de descubrimiento de subtendón del tibial posterior no es funcional para mantener la bipedestación en un solo pie o la carga en un solo pie. Y podemos conseguir, aunque no siempre es así, 30% de descubrimiento o más de la cabeza del astrágalo. Y les dejo esta foto porque es importante que vean la relación que guarda el peroné con los peroneos, y en las deformidades muy severas podemos ver cómo estos peroneos se pinzan por debajo del peroné, generando también un dolor lateral, un pinzamiento lateral que hay que tomar en cuenta a la hora de evaluar este tipo de pacientes. Entonces, en el tipo 3 se suma la rigidez del retropié, ya el heel raise casi siempre suele estar negativo, la deformidad no se corrige cuando paramos al paciente en punta de pie, ¿okay? Y en el estadio 4 vemos que pueden ser características, bien sea del 2, siendo un pie flexible con deformidad a nivel del tobillo, o del grado 3, siendo un pie rígido con deformidad en el tobillo. Una vez que hay deformidad en el tobillo, ya hablamos de un estadio 4. Myerson hizo una modificación, añadiéndole un estadio 5 también. Sin embargo, vamos a centrar esta charla en el tratamiento basado en la clasificación de Johnson y Strong. En el estadio 1, básicamente el tratamiento inicial es conservador. Yo le digo a la tendinosideritis del tendón tibial posterior como la enfermedad del enero. Todos los eneros generalmente los pacientes inician su propósito de año nuevo, empiezan a hacer ejercicios, muchos empiezan a realizar ejercicios de tipo pliométrico y aumentan las solicitaciones sobre el tendón del tibial posterior, y sin ser un tendón tibial posterior enfermo, un paciente con obesidad o con sobrepeso, porque generalmente por esa es la razón por la cual inician sus ejercicios, sobrecargan el tendón y consulten con tendinosideritis, usualmente este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Lo principal, la pérdida de peso si el paciente es obeso, la utilización de antiinflamatorios no esteroideos. Podemos usar órtesis que van desde plantillas de acomodación. Recordar siempre que este tipo de plantillas de acomodación no son muy útiles solamente cuando involucran el retropié, y hay que utilizar plantillas que abarquen la totalidad del pie para dar una distribución de la carga de una manera mejor. Podemos conseguir férulas, hay múltiples férulas, está la férula de Arizona, el PTT de Brace, y algunas literaturas describen incluso la inmovilización con botines tipo Walker o la inmovilización, con botines tipo Walker o con yeso circular inclusive, para quitarle la carga al tendón. Pero desde el punto de vista de atrofia muscular no es un procedimiento muy importante, es un procedimiento muy bueno para hacerlo porque realmente trae consecuencias, ¿no? Los pacientes que fallan en tratamiento conservador a 6 meses, no tienen una deformidad importante, pero persisten con signos de tendinosideritis sin cambios de intratendinosos, la indicación es la tendinosidectomía. Honestamente, nunca he hecho una tendinosidectomía aislada, nunca me ha llegado un paciente con estas características, y no lo he visto ni desde el punto de vista abierto, ni desde el punto de vista del uso de endoscopia para la tendinosidectomía en esta zona.
Sin embargo, está escrito en la literatura y si está escrito en la literatura, pues, bueno, en ningún momento se hace y tiene buenos resultados. Pero el problema es que los pacientes caigan en esta indicación porque no es muy frecuente, ¿no? Fíjense que me salto el estadio 2 porque es la parte controversial, voy directo al estadio 3. El estadio 3, si ya tenemos artrosis, realmente el único tratamiento disponible es la artrodesis. Tenemos varias maneras de hacer la artrodesis y hay que ver dónde está, digamos, la artrosis y dónde está el desgaste. Hay varias opciones, está la triple artrodesis, está la artrodesis subastragalina o lo que le llaman la diple, que es la artrodesis de la articulación subastragalina y la articulación talonavicular, sin artrodesar la calcáneo-cuboidea. Hasta aquí le mostramos un caso que hice en el hospital, donde teníamos un pie plano severo, estadio 3, rígido, y bueno, le planteamos la realización de una triple artrodesis. Aquí les muestro en la izquierda donde se encuentra la articulación calcáneo-cuboidea y en la derecha la articulación astragaloscafoidea ya con cambios artrósicos, y se realizó una artrodesis con placa en la porción lateral, una artrodesis con tornillos en la porción medial, y este es el resultado postoperatorio inmediato de este tipo de pacientes. ¿Okay? No me voy a detener mucho en esta parte, vamos a entrar a la deformidad tipo 4, y cuando me refiero no me voy a detener mucho porque ya lo vamos a hablar en la discusión porque queremos escuchar la opinión de todos. Y Jen y Blumen en el año 2011 trajeron digamos, este diagrama que nos permite enfocar un poquito mejor qué vamos a hacer con estos tendones, con estas deformidades grado 4. Entonces, tenemos la deformidad en valgo asociada a una lesión del tibial posterior, una tendinosis del tibial posterior. Vamos a ver el grado de estabilidad tibiotalar, el grado de osteoartrosis, porque es importante recordar que si hay inestabilidad de tobillo del lado medial, tenemos que hacer algo sobre esas partes blandas, esos estabilizadores estáticos. Si la deformidad es rígida, artrodesis pantalón o tibiotalocalcánea, independientemente del sistema que elijan. A mí me gusta el clavo. Anteriormente lo hacía con placa y los resultados son básicamente los mismos. Si la deformidad es flexible, la cosa se complica un poquito más. Hay que confirmar el grado de osteoartrosis y caemos nuevamente en esta zona. Si es avanzada, nos vamos a hacer artrodesis. Si es leve o ausente, reparación del ligamento deltoideo para dar estabilidad a ese lado medial del tobillo y centrar ese valgo residual que es secundario a una lesión en el pie. Y reconstrucción del pie. Cuando hablo de reconstrucción, hay muchísimos procedimientos, ya lo vamos a hablar adelante de esto, en el tratamiento del 2B y la combinación de ellos, dependiendo de las indicaciones que necesitemos, es lo ideal en este tipo de pacientes. Entonces vamos a entrar en la parte álgida del seminario, y es lo que vamos a extender un poquito la discusión. Tenemos múltiples técnicas para tratar el estadio 2. Si partimos del punto de vista biomecánico de lo que les comenté anteriormente, de este martillo y la alineación del martillo con respecto al retropié y al resto del pie, la osteotomía medializadora de calcáneo es una de las armas más importantes para corregir esta deformidad, pues la traslación de aproximadamente 10 milímetros, lo que corresponde a 1 centímetro, de esta osteotomía, ya nos permite corregir desde el punto de vista biomecánico, alinear ese tendón de Aquiles que estaba descentrado del eje longitudinal y también quitar un poquito, digamos, el apoyo sobre la columna medial o el hiperapoyo sobre la columna medial y distribuirlo de mejor manera en el resto del pie para balancear este retropié con el resto del pie. ¿Okay? La osteotomía medializadora aislada usualmente pudiera ser el tratamiento de elección. Sin embargo, muchas veces coexiste con otros cambios a nivel óseo y de partes blandas que posiblemente hagan que no sea, como monoterapia no lo podamos usar, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Las transferencias tendinosas. Las indicaciones de las transferencias tendinosas es, y por eso les comentaba la solicitud de la resonancia magnética en pacientes con sospecha de tendinosis del tendón tibial posterior, pues si este tendón está insuficiente o inclusive a veces nos hemos conseguido casos donde el paciente tiene algo de movilidad y cuando abrimos el tendón está completamente roto y degenerado, retirar el tendón enfermo, dejamos siempre el stoma distal en la inserción para dar esa propiocepción que es necesaria que lo traen los tendones nativos y podemos hacer transferencias de múltiples tendones. La literatura describe transferencias desde los peroneos hasta el flexor largo del hallux y el flexor largo de los dedos. Es importante saber lo que llaman unidades de fuerza. Evidentemente, desde el punto de vista de unidades de fuerza, la mayor cantidad de unidades de fuerza la tiene el tendón del tibial posterior. Aproximadamente en literatura lo describen como 6.4 o 6.8. Cuando el
sea, si de eso lo comparamos con el tendón flexor largo de los dedos, que tiene, dependiendo de la literatura, entre 1.8 y 2.2 unidades de fuerza, decimos, bueno, pero ¿cómo este tibial posterior, este nuevo flexor largo de los dedos, mantiene este arco plantar interno si realmente no tiene ni la mitad de la fuerza del tibial posterior? Y realmente lo que hace esta transferencia tendinosa es balancear, como riendas de un caballo, lo que hace el peroneo lateral largo, el peroneo lateral corto, ¿ok? Para balancear este retropié. Entonces, como si lo entendemos, este procedimiento no funciona como monoterapia y tienes que generalmente asociarlo a algo que realinee ese pie, ¿ok? Entonces, este es otro tema controversial que lo voy a dejar para la discusión, la reparación del ligamento en hamaca. Existen autores que no reparan el ligamento en hamaca porque dicen que no forma parte de la patología y que es básicamente una consecuencia de la deformidad y la aplicatura medial, y la reconstrucción de este ligamento no es importante, y lo hemos visto en muchos webinars durante esta pandemia que han hecho estos fuegos cruzados, unos defendiendo la reparación del ligamento en sprint y otros que no lo reparan. Por lo menos el doctor Maceira dice que no lo repara, que no tiene sentido. Existen otros autores que lo reparan. Yo soy de la tendencia a repararlos, no es fácil de reparar. Generalmente se hace con una sutura tipo pants over vest para dar un poquito más de tensión sobre esa zona y permitir, digamos, corregir esas partes blandas mediales y dar un poquito más de sucesión, y que esa fibrosis que se forma ahí nos ayude a evitar las recidivas, pero siempre asociado a un procedimiento de realineación que se hace a través del hueso. ¿Okay? Entonces, ¿por qué me refería que no solamente la osteotomía medializadora? Que escribe la literatura que la osteotomía medializadora es buena para centrar y devolver los ejes de carga, sin embargo no es buena para corregir la abducción del antepié, y los alargamientos de la columna lateral son, digamos, óptimos para corregir esa abducción del antepié. Inclusive hay literaturas que describen la combinación de estas dos osteotomías para corregir no solo la alineación, sino la cobertura astragalina cuando solo utilizando la osteotomía medializadora de calcáneo no podemos corregir esa deformidad. Son osteotomías con alta tasa de complicaciones y requieren de muchísima experiencia, porque se hacen entre las dos superficies articulares del calcáneo y la superficie subtalar, y hay que tener buen conocimiento de la anatomía para evitar entrar, sobre todo en la porción anterior, en la carilla articular anterior del calcáneo. Hay múltiples osteotomías, la más popular es la osteotomía de Evans, donde se hace extracción de la columna lateral. Se puede utilizar injertos. Fíjense lo que les comentaba, que una vez que hagamos la distracción, centramos nuevamente el astrágalo con el escafoides. ¿Y qué te dicen las indicaciones? Que si no tienes artrosis calcaneopuberea, haces simplemente una osteotomía de Evans o una osteotomía en Z, o la osteotomía con la que el cirujano se sienta más cómodo, y en casos de artrosis de la calcaneopuberea, artrodesis por distracción. Entonces se hace una artrodesis y se coloca un bloqueo óseo para ganar esta altura y corregir la abducción del antepié. ¿Ok? Aquí vemos más del procedimiento, cómo se coloca el injerto. Idealmente el injerto de cresta ilíaca es el más óptimo porque digamos que se reabsorbe un poquito menos, y esa es una de las complicaciones de esta cirugía, y se lo voy a mostrar acá. Tienden a fijarla con este tipo de tornillos de la apófisis anterior, y cuando colapsa el injerto, tiende a ser el colapso de esta columna lateral y se pierde la corrección. Así que están descritas la utilización también de placas bloqueadas como el tipo Darco, que es una marca, pero es la placa más icónica de esto, que se utiliza para mantener la longitud de la columna lateral, y que además de mantener esa columna lateral, que no, si en caso de que colapse o se reabsorba el injerto, que no colapse la osteotomía. Y esto es más o menos una muestra de lo que es la placa Darco. Entonces, es otro tema que yo considero que en el adulto no tiene discusión. Sin embargo, autores de muchísima talla, y alguien que es como un maestro en la cirugía de pito y yo en el mundo europeo, como el doctor Vilado, todavía lo utilizan en sus pacientes adultos, y es la artrodesis subacralina. De verdad que la literatura describe muchísima tasa de complicaciones. ¿Okay? Y honestamente, yo cuando me formé lo utilizaban en adultos, y yo veía que muchos pacientes se quejaban era de dolor subtalar, que realmente no es nada placentero, y hasta que no le quitas la prótesis, el paciente no deja de molestarlo. Yo, por lo tanto, en mi práctica pública ni privada los utilizo en adultos. Entonces, para cerrar, viene una pregunta muy importante. ¿Qué hacemos con la columna medial en estos pacientes? Es importante siempre ver el varo del antepié,
tanto prequirúrgico como intraquirúrgico, pues si tenemos varo residual, o esa supinación ahí que vemos en el antepié residual después de la corrección del retropié, podemos alinearlo con osteotomías. Fíjense lo que les comentaba aquí. Vuelvo a mostrar lo de la inestabilidad. Este es un paciente candidato a este tipo de procedimientos. Entonces tenemos dos opciones: la osteotomía de la columna medial, que es la osteotomía de Cotton, donde se hace una osteotomía de apertura dorsal para permitir bajar esa columna medial y distribuir mejor el apoyo en el antepié. La literatura describe que se utiliza para corregir de 5 a 8 grados. Más de eso es un poco riesgoso utilizar esta osteotomía, y las correcciones debemos hacerlas más posteriores hacia la tala navicular para permitir mayor amplitud de corrección. ¿Okay? Este es un paciente que ya les había mostrado en la charla de lesiones. Fíjense cómo lo podemos utilizar, lo podemos fijar con tornillos, lo podemos fijar con placas en la columna medial para permitir esa flexión plantar. Y existen otros procedimientos como el Lapidus, que lo podemos hacer con tornillos, con placa y tornillos. Yo generalmente uso una placa de 2.7 y un tornillo por fuera para permitir la artrodesis de esta columna, y lo utilizamos, la indicación es en inestabilidad de la columna medial. Y por último, lo que les comentaba, es importante ver el cora de la deformidad, porque si el cora, la literatura te describe que si caemos a la columna angular, los procedimientos sobre el retropié son óptimos para corregir esta deformidad. Si el cora de la deformidad cae en la articulación tarso-metatarsiana, nos basamos en lo que les comenté anteriormente, dependiendo de la flexibilidad o la rigidez o la inestabilidad de esa articulación. Pero yo creo que el real problema del manejo de los pies planos cae cuando la deformidad de la columna medial está en esta articulación, en la cuño navicular. ¿Por qué? Bueno, porque el índice de recidivas por una corrección inadecuada es muy alto, porque la osteotomía medializadora no lo corrige, porque los procedimientos de apertura lateral no los corrigen completamente, y persiste o recidiva, y estos pacientes son candidatos a para mí, la artrodesis más difícil del pie, que es la artrodesis entre las cuñas, los metatarsianos y el escafoide, porque la artrodesis entre las cuñas y los metatarsianos en las lesiones del IFRAN no es tan difícil de revisar como esta artrodesis hacia la trágala. Como verán, es bien demandante técnicamente. Existen unas placas anatómicas que se colocan, que tienen tornillos tanto dorsales como plantares, y son fáciles de realizar. Sin embargo, la osteotomía, la corrección o la artrodesis se realiza para tener mejores resultados residuos, y es bastante complicada de realizar. Podemos fijarla como les mostré anteriormente, podemos fijarla como la ven ahorita, ¿ok? Y aquí les dejo que vamos a ver del paciente con su tratamiento, bien sea quirúrgico o conservador. Y lo más importante que yo diría, el tratamiento adecuado al estadio. Si no hacemos un tratamiento adecuado al estadio, las tasas de falla son altísimas. Entonces, por su atención, muchísimas gracias. Bueno, invito al doctor Santana, al doctor Rondón, a la doctora Jennifer Aro, al doctor Rafael Arcia, a que se unan con nosotros aquí. Oye, te peinaste, Alfredo. Siempre. Carlos, hay una pregunta que la hace el doctor José Manuel de Valencia. Pregunta: ¿qué tan frecuente se asocia el Cotton con una osteotomía medializadora y cómo tomas la decisión? Ok, como les comenté anteriormente, sí, cuando yo hago la medición de la columna medial, mi deformidad está en la articulación tarso-metatarsiana. Yo, bien sea, dependiendo de la inestabilidad de esta articulación, bien sea Cotton o bien sea Lapidus, voy a entrar y se lo voy a hacer de inicio. Pero generalmente esta decisión yo la tomo intraquirúrgica, y bueno, así fue como nos formamos, Fran. Corregíamos ese retropié, corregíamos lo que
pretendiéramos hacer, bien sea osteotomía o transferencia tendinosa asociada a la osteotomía, y posteriormente si teníamos ese varo residual, esa supinación residual del antepié, hacíamos el cotón intraoperatorio. Sí, sí. Yo últimamente estoy de acuerdo con todo lo que dices. Sí trato de verla de manera intraoperatoria, pero me he dado cuenta que cuando hacemos la osteotomía medializadora, que hacemos una osteotomía medializadora lo suficientemente fuerte, o sea, que medializamos bastante, hay una alteración en el antepié y generalmente hay como una pequeña supinación del antepié. Entonces, me he dado cuenta que sucede mucho. Entonces, últimamente lo estoy haciendo con mucha más frecuencia el cotton, precisamente para mejorar esa supinación que se produce en el antepié cuando hacemos la medializadora de calcáneo. No sé, el doctor Arcia, Alfredo, ¿cuál es su experiencia? A ver, porque tal vez con pie plano, mucha de la discusión hoy en día es en ese pie plano flexible, que ya hay la deformidad, pero tal vez que todavía tengamos un tendón del tibial posterior funcional. Porque si bien es cierto, como bien lo mencionó Carlos, que el estadio 3, pues ya ahí hay una degeneración articular y ahí la artrodesis es una de las pareciese ser que es la elección más confiable. En estos casos de estadio 2BA, donde ya hay una deformidad, hay un pie plano flexible, pero todavía tenemos un tendón del tibial posterior tal vez funcional, ¿cuál es su experiencia? Vamos, tal vez el doctor Rafael Alcea, por orden de experiencia. No por vejez, sino por orden de experiencia. Eso está bueno, Francisco. Mira, qué bueno, excelente, Carlos, tu exposición de pie plano. Primero porque nos diste un paseo por todo lo que es y qué está pasando ahora con el pie plano. Gracias a Dios estamos ahorita, es cuando más estamos aprendiendo del pie plano, porque el pie plano es una zona que nos lleva a todos lados, es la que soporta carga. El pie plano o el pie en sí es algo que es muy delicado. Un pie plano, y esto lo voy a decir con muchas bases, tienes que tratarlo en el momento en que duela en el adulto, pero tenemos que irnos más atrás, ¿qué fue la causa de ese pie plano? Muchas veces pensamos en técnicas, estamos hablando de técnicas, yo hago esto, yo hago esta otra técnica, pero tenemos que dar primero buscar la causa. Carlos mostró allí el cora, es verdad, el pie tiene cora, el pie tiene deformidad y tiene sitios donde se deforma el pie. Y eso es una de las cosas más importantes que tenemos que tener claro cuando vamos a hacer eso. Con respecto a la artrodesis medial, Francisco, yo prefiero hacer la artrodesis medial. ¿En qué momento? En el momento que yo veo un pie plano, así sea flexible, pero ya tiene grados de artrosis en la astragaloescafoidea, que es la articulación que generalmente lleva más, es la que lleva más el problema de ese pie plano. Entonces, ¿qué pasa? Manejamos eso como un plano oblicuo. Ella se va a ir hacia abajo y hacia afuera. ¿Qué hacemos cuando tenemos que resolver eso? Lo hacemos haciendo la artrodesis, hacer una especie de cuña que nos lleve hacia arriba y hacia adentro. Y así nos evitamos de trabajar tanto en retropié como en antepié. Acuérdense de algo, luego que hacemos la artrodesis no hay vuelta atrás. Y las otras articulaciones terminan recargándose. Entonces, tenemos que ver qué edad tiene el paciente, porque tenemos pacientes adultos, jóvenes, ya con un pie plano bien severo, y tenemos adultos mayores también con un pie plano. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a ese paciente? ¿Qué va a hacer ese paciente? Allí es donde comienza toda esta controversia del pie. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos conseguir un equilibrio en el pie para que ese pie no duela y para que el resto de articulaciones que estamos tratando no se degeneren? Muchas veces hacemos la artrodesis medial, pero ya tiene signos de artrosis la calcaneocuboidea, ¿ok? Entonces tenemos que tener claro cuándo vamos a hacer eso. Francisco, y Carlos, con respecto a lo de hacer solamente el alargamiento de la columna lateral,
que era una de las cosas interesantes, me gustó eso, esa otra manera de ver las cosas. Si yo alargo la columna lateral, ¿qué pasa? Generalmente, si yo alargo solamente la columna lateral en un pie plano, adulto, ya doloroso, con signos de artrosis, evidentemente no vamos a corregir la causa y vamos a seguir con la molestia. Cuando abro o cuando cierro la columna medial, abro la columna lateral y despego esas articulaciones. Muchas veces solamente con hacer la artrodesis medial mejoramos esa columna lateral. Por eso es que yo dejo en última instancia hacer la columna lateral. Tuvimos muchos años en el hospital ortopédico haciendo, pero para pie plano del niño, en el adolescente también, la osteotomía o el alargamiento de la columna medial tipo Evans, lateral. Y de verdad que trajo muchos problemas, muchas complicaciones, y eso es importante tenerlo claro a la hora de ver las cosas. Yo no sé qué tiene por ahí nuestro querido Alfredo, que nos puede decir. Sí, lo vi con el bolígrafo en la mano y eso me preocupa. ¿Cómo? Sí, es que tomé unas notas aquí. Por cierto, doctor Galván, si se quiere unir a esta conversación, por favor, se lo agradecemos. Vi que está entre nosotros aquí. Y no, aquí estoy de oyente, ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Miguelito, saludos. Bien, gracias. Bueno, Alfredo, vemos tu... Deja que hable de Alfredo. Yo tengo un pequeño comentario. Sí, bueno, normalmente después que él hace ese pequeño comentario no hay mucho más que agregar. Entonces déjame hablar yo primero. Bueno, antes de hablar de cualquier técnica quirúrgica, como tú mencionaste, Carlos, y sobre todo por el fin de lo que es este webinar, que es para personas que están en formación o nosotros seguimos en formación, porque yo escuchando charlas de ustedes más bien aprendo. Hay que entender es más la mecánica, porque perfectamente podemos repetir cualquier receta como tú mencionaste y simplemente no estamos entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Insisto, creo que lo mencionamos en alguna oportunidad, yo les invito a que revisen el capítulo del Kapandji, de la parte de biomecánica del pie, porque eso nos va a ayudar a entender todo lo que tú estabas explicando de la alineación del retropié, del mediopié, la supinación del antepié, que a fin de cuentas en lo que son la progresión de la marcha es lo importante que entendamos. Por cierto, suena bien fancy cuando dices rocker. Yo siempre le he dicho mecedora, pero está bien, es válido. Entonces, fíjate, yo más que agregarte qué haría si hago la medial o no. Por ejemplo, yo buscaría el origen de esa falla de ese tibial posterior. Porque justamente el capítulo del libro del pie plano del adulto, tenemos que ver si es un problema consecuencia de algo congénito o algo del desarrollo, como lo mencionó Rafael, y simplemente fleja el tendón el protagonista, como ustedes mencionaron, el tibial posterior, pues traumático. También el abordaje no es el mismo, porque si es un problema donde es una degeneración que sin embargo no hay artrosis de las articulaciones, probablemente sea un candidato a hacer cualquiera de esos procedimientos de partes blandas que tú hablabas. Sin embargo, me uno a lo que dijo Rafa, si ya hay evidencia de una artrosis, probablemente junto con la edad y el peso del paciente, la decisión de hacer una artrodesis no es descabellada. Por otro lado, hacer énfasis en el concepto de transferencias, como tú lo hablabas, que las transferencias lo que hacen es balancear el pie y nosotros mencionamos que hace un efecto tenodésico. ¿Okay? Entonces tenemos que entender bien que esa potencia de los extensores, como tú bien lo mencionaste, jamás va a llegar a ser un tibial posterior, pero nos va a ayudar a complementar osteotomías que a lo mejor nos ayuden a balancear ese pie y haga entonces una estabilización en esa primera rocker o segunda rocker cuando hace el efecto, ¿no? Con relación a los estudios que tú presentaste, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de la artrorisis subastragalina, muchos de esos estudios simplemente se basan en el resultado radiológico, pero como tú bien lo mencionaste, no miden nivel de satisfacción. Entonces, cuando estamos leyendo un artículo, tenemos que saber filtrar cuál es el objetivo de ese artículo. Y particularmente, la mayoría analizan son radiografías, no resultados clínicos. Y ahí tenemos que ser entonces muy bien acuciosos y no dejarnos llevar por tendencia.
yo sigo insistiendo, lo que al menos dice la literatura es mantener lo que son el alargamiento de la columna lateral, las osteotomías medializadoras, como tú hablaste en el calcáneo. Son pocos los grupos que tienen resultados positivos con artrorisis, y normalmente los resultados positivos en artrorisis son financiados por industrias. Entonces hay que también verlos con lupa esa parte. El doctor Rondón está levantando la mano. Francisco está levantando la mano. Sí, fíjate, más que todo para continuar la intervención de Alfredo, lo que dijo Alfredo es algo muy importante, es conocer la causa de cuál es el problema del pie plano en el adulto. Insisto, estamos hablando de ese paciente adulto que tenía arco plantar y ya no tiene. Ahora bien, no se sabe todavía, y esto no es que lo digo yo, pero hoy en día no se sabe a ciencia cierta cuál es la causa de que en este caso, el tendón, el pie plano aparezca. Porque todavía todavía esto se sigue investigando, créanme. Hoy en día, hace poco tuvimos un webinar donde hubo un fuego cruzado entre FLAMSIC y la Federación Americana de Pie y Tobillo, y parece ser que todavía no hay un consenso en cómo debemos tratar el pie plano, pero insisto, este pie plano flexible, porque a ver, una de las causas que describe el pie plano es que, tenemos un tendón del tibial posterior que no funciona, pero también tenemos un ligamento resorte que se rompió, y unos ligamentos mediales que ya no están funcionando. Y cuando uno lee la fisiopatología del tendón tibial posterior, a ciencia cierta no se sabe todavía de que si lo primero que se rompe o falla es el ligamento en resorte, que puede ser roto o insuficiente, y esta es la consecuencia de que el tendón tibial posterior trabaje más y por lo tanto se agote y se lesione, o es el tendón del tibial posterior que se lesiona primero por muchas causas y se han descrito lesiones alteraciones en una proteína del tendón, y esto produce de que el ligamento resorte se lesione. Y ahí es el problema del pie plano del adulto en cuanto al tratamiento, porque como dice Alfredo, aquí podemos hablar de osteotomía, medializadora, artrodesis, pero el verdadero problema está en ese pie plano donde las articulaciones están perfectas, pero tienes un arco medial caído. Y fíjense que he visto cirujanos de pie y tobillo reconocidos, sobre todo los americanos, la escuela americana, iban mucho en hacer transferencias, hacer osteotomías medializadoras, y he visto muchos cirujanos que vienen de esa escuela y que hoy en día pareciese que le están dando más importancia al ligamento resorte, hasta el punto de yo coloco un sistema, un internal brace, que me replique el ligamento resorte, y ahí resuelvo el problema del pie plano del adulto. Entonces, mi punto es, e insisto apoyando el punto de Alfredo, es básicamente ver qué es lo que está pasando acá en este pie plano. Y ojo, Francisco, te hago una pregunta y parte del comentario. Ustedes que ven las secuelas de los problemas en pie, ¿qué porcentaje de ese pie llamado flexible, vamos a llamarlo evolucionado, del niño, llega a ser un pie doloroso en la adultez? Por lo menos en mi experiencia, humildemente, es muy poca, por no decir ninguna. Más acude el paciente que tenga un cabo importante, un medio pie pronunciado, que un pie plano no doloroso que simplemente hace su actividad normal. Los pacientes que me ha tocado hacer algún tipo de tratamiento de plano del adulto ha sido adquirido postraumático, maratonistas o accidentes o artrosis. No sé cuál es la experiencia de ustedes como cirujanos de pie de adultos. Bueno, respondiendo a la pregunta, sí. Cuando yo me formé, yo recuerdo que el doctor lo decía mucho, el doctor Juan Pablo Ortega, decía mucho, mira, el 20% de la población tiene pie plano. Y fue un pie plano que lo trajo desde niño y no lo corrigieron o no era tan severo. Y realmente esa persona vive con su pie plano hasta décadas altas de la vida y no necesariamente tienen dolor. Te puedo decir, secundarios no a tendinopatía del tibial posterior, o digamos ese pie plano que arrastró de niño. Yo una sola vez de pronto habré visto un paciente que tenga una patología o algún dolor
en su vida adulta. El grueso, y por eso básicamente la patología del pie plano del adulto y todas las discusiones del pie plano del adulto se centran sobre la insuficiencia del tibial posterior. Es realmente la causa, y como bien lo dijo Francisco, es el paciente que era completamente normal y entre la cuarta y quinta década de la vida, de pronto te dice, doctor, estoy golpeando el pie, ¿qué me pasa? Y generalmente vienen con la deformidad y tú le preguntas, ¿en algún momento tuviste dolor? Sí, por supuesto, pero no le presté atención, creí que era un calzado, creí que era la actividad, y resulta que tuvieron ese dolor medial en el trayecto del tendón tibial posterior, y cuando ya te consultan ya están deformes, y ya entran en un estadio 2. ¿Okay? Y sí, es básicamente lo que tú dices. Realmente el paciente que vino de la infancia con ese pie plano del adulto usualmente hace cambios adaptativos y no siente dolor en la adultez. Que por eso, entonces tomo ese comentario con lo que hablábamos inicialmente en los seminarios anteriores, la no sobreindicación de cirugías en pacientes que no lo requieren. Exactamente. Creo que Galván hizo... o sea yo estoy que me muerdo las uñas por el comentario del doctor Galván. Sí, bueno, Yo la verdad quería que... decir algo con respecto a lo que dijo el doctor Alfredo, que bueno, por lo menos en la consulta del adulto, no solamente pacientes que sean atletas o que hagan ejercicio, la mayoría de las veces vemos pacientes que al revés, que tienen sobrepeso en conjunto con la disfunción del tibial posterior. Entonces esos con sobrepeso son los que usualmente, por lo menos en los que yo veo, que usualmente consultan por dolor. Pacientes más que todo con sobrepeso. Bueno, voy a empezar por una pregunta que no me la van a responder, pero me van a decir mentiras con seguridad. Ustedes especialistas en pie, ¿cuántos de ustedes le dicen a su paciente que caminen un pasillo que no tienen en el consultorio? Normalmente no lo tenemos. Que se quiten el pantalón, se quiten las medias y que caminen un pasillo largo y se devuelvan, como se hace en ortopedia infantil, para ver los defectos de la marcha posibles. Yo no me digan que sí, porque sus profesores, especialistas en pie, y lo he visto desde Myerson hasta otros que he visto, que he tenido la oportunidad de ver, no lo hacen. Ven el paciente y lo más que hacen es arremangues el pantalón. Y ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas, porque están analizando el pie y parecen podiatras, sin ofenderlos. Porque en Estados Unidos hay 14.000 podiatras y solamente 2.000 especialistas en pie. Pero los especialistas en pie cometen el mismo error que los podiatras. Yo tuve la oportunidad de ser un adolescente en Estados Unidos cuando tenía 16 años y estaba en el colegio, pues hice un intercambio, estaba allá, y tenía un dolor en el pie y me llevaron al podiatra y recuerdo exactamente que el tipo ni me miró. O sea, párate en la cajita esa pero no me miró las rodillas no existían para él. ¿Qué problema tiene eso? Que se les puede pasar una torsión tibial interna. Cosa gravísima, que es una de las causas más importantes de pie plano del adulto, que pasa desapercibido, lo que provoca que el pie, que no está plano inicialmente, se vaya aplanando, porque los dedos siempre van a buscar apuntar hacia adelante. Eso es una cosa. Se les va a pasar una maniobra de Silberschirn, que si no la hacen, el paciente puede tener un acortamiento del tríceps ural causado por una parálisis cerebral muy pequeñita que el paciente ni sabe. Y les puedo poner ejemplo, yo tengo una hija, Graciela, que tiene una diplegia espástica que nunca se lo he dicho. Ella ni lo sabe. Pero yo la examiné y se lo dejé pasar, ¿qué iba a hacer? Y cuando ella me dice, papá, yo tengo problemas cuando bajo cuestas. Y yo, ya grandecita, la examino y digo, mierda, esta hipoxia que tuvo cuando chiquita no fue de gratis. Es una niña súper inteligente y tiene una PCI tan mínima que la única consecuencia es que tiene un Silberschirn positivo. Y bueno, no le ha dado ningún problema. Tampoco le voy a hacer una operación por algo que no tiene ningún síntoma. Pero es que no se le puede pasar a uno eso. Entonces ahí empiezan los problemas. Entonces lo que llaman pie plano del adulto
¿Por qué un tibial posterior se va a romper? Porque es el único músculo. ¿Por qué se desgasta? ¿Por qué se pone hipoplásico? ¿Por qué deja de actuar? Una razón tiene que haber. Eso no ocurre solo. Y las razones normalmente son mecánicas. Y si no le buscan, porque no le quitan el pantalón a los pacientes, no lo van a conseguir. Hace poco llegó a mi consultorio, y le estoy diciendo hace poco, hace como un año, llega a mi consultorio una muchacha linda, muy linda, y ella tenía como pudor, ¿no? Y entonces me dice que tiene problema en una rodilla. Yo equivocadamente le digo, tenía las medias puestas y no les dije que se la quitaran. Y la examino la marcha con el pantalón puesto. Y todavía no le decía porque veía que ella tenía como pena. Y entonces cuando veo, ¿y dónde me duele? En la rodilla. Cuando le digo, es que yo estoy cometiendo un error, pero qué idiota. Linda, ya déjame esperar un momentico, le busqué una batica. Toma tu batica, ponte la batica, quítate el pantalón, examina. Cuando se quita la media, le faltaba un dedo del pie. Tenía una hemimelia peroneal, una agenesia del quinto rayo, ¿ok? Tenía un acortamiento del tríceps sural, lo que hacía una hiperextensión de la rodilla y le dolía la rodilla. Y el pie estaba en equino. Una cantidad de cosas con un fémur rotado externamente. Entonces pude ver una cantidad de cosas y yo dije, iba a cometer el error que yo toda la vida he tratado de no cometer, examinar un paciente. A mí me viene un paciente con un dolor en alguna parte de los miembros inferiores. Tampoco es que tiene un dedo en gatillo, le voy a decir quítate el pantalón. Un dedo en gatillo del pulgar. Pero si tiene algo en miembros inferiores, deben examinarlo completamente. Y ahí empiezan los errores de los especialistas de pie y que se los digo porque los he observado, porque se olvida que ese adulto alguna vez fue niño y que alguna consecuencia puede tener. Ese era mi comentario. Bueno, No, ¿puedo excelente hacer un comentario, Carlos? Sí, por supuesto. Miguel, sí tengo donde poner a caminar los chamos. Yo sí lo hago, los miro, los observo, porque eso que dice Miguel es muy cierto, ¿no? Nosotros no es solamente los pies y por mucho Pero tiempo... no me hagas trampa, yo no me refería a ti, porque primero tú fuiste mi alumno y segundo eres ortopedista infantil. Yo me refería a los especialistas de pie. Bueno, te estoy diciendo, tú preguntaste. Mira, eso que dice Miguel, tú tienes algo muy cierto y muchas veces empezamos a ver los pacientes por pedacitos, que era lo que siempre discutíamos cuando andábamos juntos. Que no, yo soy especialista en rodillas, pero... ¿Y te acuerdas del caso de la paciente de Oscar Díaz en Puerto La Cruz, que era una sexóloga? No sé si te acuerdas de ese caso, que lo fuimos a operar a Puerto La Cruz. Perfectamente. Y todo el mundo le vio las rodillas a la señora, le hicieron artroscopia en la rodilla a la señora, y simplemente cuando examinamos a la señora, que le pedimos flexionar la cadera y rotar la cadera, cuando le hacemos una radiografía de la cadera, tenía una artrosis severa bilateral terrible, y la señora se quejaba de dolor, era en la rodilla. ¿Ok? Entonces, moraleja, ese caso me ha llevado a varios. Tengo a Navarro, que es un español que llegó y me dijo, ahí está la resonancia de la rodilla. Ya me han visto 5, me han hecho 3 artroscopias y quiero saber cómo me vas a solucionar el problema de la rodilla. Me acordé inmediatamente de ese caso, Miguel, y lo primero que hice fue examinar la cadera. Por supuesto, lo puse a caminar primero, como siempre, que hacer un examen dinámico. Cuando lo acuesto en la camilla, ese señor gritó al yo rotarle la cadera. Tenía una artrosis bilateral severa de cadera. Entonces, moraleja de esto, si no chequeamos todas las cosas, no nos vamos a dar cuenta de los detalles, de esos detalles tan grandes. Ahora, vamos al pie plano. ¿Qué pasa con el pie plano? Hablamos siempre, pie plano adulto. Pero esa persona ha estado muchos años caminando con un problema, con una causa, con un defecto que no nos damos cuenta. Y cuando el paciente va a la consulta por un pie plano,
es porque le duele, es porque le está causando molestia, porque ese paciente te aseguro que ha usado plantillas, que ha usado los zapatos como lo usa Miguel, grandotes, así, enchotes, pero es porque sencillamente el paciente está buscando confort en sus pies. Y cuando llega a nosotros es porque ya tiene unas lesiones estructuradas, unas lesiones instauradas. No pienso que sea solamente el tibial posterior que esté echando broma o la subluxación de los peroneos. Yo pienso que hay algo más en el adulto. ¿Ok? Y por eso siempre me voy a que el pie estamos aprendiendo todavía del pie plano, no solamente en el adulto, sino en el niño, cuáles son las causas y qué tenemos que mejorar para no llegar a que ese pie de adulto nos causa ese tipo de problemas. ¿Ok? Cada vez más estamos aprendiendo más del pie y el problema es que no lo vemos. Yo creo que Miguel y yo tenemos la dicha de ver los pacientes desde chiquito hasta adulto y vemos cómo pasa ese pie plano o esa subluxación astragaloescafoidea o esa pérdida de alineación del retropié, llega al adulto con signos ya de lesiones estructuradas, que entonces simplemente con una plantillita, le hacemos un soporte escafoideo, le mejoramos el zapato, no le estamos resolviendo la causa del paciente, simplemente le estamos aliviando síntomas. Y en esta época en donde la moda, o no solamente la moda, sino que la humanidad se dio cuenta que tiene que mantenerse en forma y mantenerse al día, comenzamos a tener los problemas de carga en el pie, en la rodilla, y si no tenemos una estructura, una base bien estructurada o bien hecha, vamos a tener problemas en la rodilla, vamos a tener problemas en la cadera y vamos a tener problemas en la columna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a ver al paciente como una estructura. ¿Ok? No sé si hay... Sí, ese es el mensaje. Por cierto, la frase de Oscar Di, para darle al César lo que es del César. Oscar Di me enseñó esa frase. El paciente ya lo había diagnosticado él y para nosotros fue una lección, porque nosotros fue a operarlo. Entonces, Oscar Di dijo, el examen de rodilla, porque él es especialista en rodilla, el examen de rodilla comienza rotando la cadera. Y así el del pie. El del pie tienes que examinar toda la extremidad. Ahorita tienen una herramienta que yo hubiese envidiado, ya no, pero la he necesitado toda mi vida, que es el teléfono. Con el teléfono, yo normalmente veo el paciente caminando y si veo la marcha interesante, la filmo en cámara lenta. Y en el mismo consultorio, en el mismo momento, que eso no me lleva más de 5 minutos, veo delante del paciente y veo y analizo en cámara lenta y lo veo en el plano sagital. Y como en el plano sagital es difícil, porque necesitas un espacio muy grande. Entonces yo me pongo a un lado, la filmo y en el teléfono sí lo puedo ver con detalle. Y veo y enfoco el pie, cómo el pie cae, dónde empuja, la primera, segunda, tercera, mecedora. No usen palabras en inglés cuando tienen un buen significado, una palabra en español. Eso también me lo enseñó Adolfredo, a siempre buscar una palabra en español como es. Bueno, entonces, hagan eso, es rutina, además no lleva nada, eso no les quita tiempo en la consulta. No la hagan más corta de lo que es. Y van a ver muchísimas cosas. La torsión tibial interna es algo que deben buscar. No es fácil. El doctor Adolfo Santana y el doctor Arcia les pueden enseñar cómo buscar la torsión tibial interna, que no es con las maniobras que normalmente están en los libros, sino algunos otros truquitos, la maleolar y todo esto. Pregúntale a ellos cómo lo hacen, porque pasa desapercibida, totalmente desapercibida. Y en toda la vida que yo tengo viendo charlas de pie, a mí el pie siempre me interesó muchísimo. Y he ido a simposios nacionales en Estados Unidos de pie. Me acuerdo uno en Baltimore y en otros sitios he estado. Y no hablan, pero en ninguna parte, de las deformidades rotacionales del pie, ni la externa ni la interna. Es una cosa que también tienen que buscar,
que son causas de caída del pie y son causas del pie plano. Planas rotacionales son terribles. Yo creo que ya últimamente se están tomando más en cuenta, pero no era así antes. Sí, Eso te iba a comentar, Miguel. Los problemas rotacionales es ahora que se están tomando más en cuenta. Anteriormente no le paraban ni medio a los problemas rotacionales. Y tú bien lo sabes, muchos pacientes nos llegaban con problemas rotacionales y decían, no, pero eso lo vio el doctor fulanito de tal y no, dijo que eso era chévere, eso era normal. Y nos quedamos siempre con eso. Ahorita hay una cantidad de artículos que van hacia la parte de los problemas rotacionales y que no solamente es el pie, es la rodilla, porque la rodilla se mueve en un solo eje, es la cadera, es la columna, es todo el problema que nos causa a todo ese componente estructural musculoesquelético que tenemos. Eso es terrible y se nos ha pasado por muchos años. Menos mal que Miguel habló de eso, que es eso, los problemas rotacionales, que se nos escapa mucho. sí. Bueno, Alfredo quiere hablar. Sí, es que quería hacerle una No, si pregunta. hemos hablado de Alfredo, no paramos en toda la noche. No, al revés. Yo le dije a Carlos que pusiera los micrófonos en silencio, porque si no, a nosotros hay que darnos uno para que hablemos y dos para que nos callemos. No, le quería hacer una pregunta a Carlos, que hizo la revisión ahorita, o el mismo Francisco, que hiciste la mención. Si alguno de esos artículos que tratan de estudiar la causa de la disfunción final del tibial posterior analizaba las probables causas en los pacientes. O sea, si había algún origen, porque partiendo de lo que venimos conversando, ¿no? Porque a lo mejor estamos haciendo un juicio a priori y resulta que ya las publicaciones hablan de problemas Hay agregados. varias patologías. Pinzamiento retromaleolar y una consecuencia de ello, una hipovascularidad del tendón del tibial posterior de la inserción a los 4 o 5 centímetros proximales posterior a la inserción, como pasa en el tendón de Aquiles, que esa zona hipovascular es la que más se rompe. El tendón del tibial posterior tiene más o menos una zona hipovascular parecida, igual que también pasa con los peroneos, el corto y el largo, que ya lo conversamos en una charla pasada. Y básicamente, bueno, trastornos de enfermedades del colágeno también lo nombran como causa, digamos, predisponente, pero básicamente ese tema vascular es el más importante para tratar de buscarle una explicación de por qué un tendón tibial posterior de una persona de 40 años está destrozado y la otra está completamente sana, teniendo las mismas características de peso, talla. O sea que quizás pudiera ser un motivo para ustedes de investigación, por ejemplo, en la unidad de ustedes, buscar si hay algún patrón mecánico que ustedes entonces puedan desarrollar a lo mejor una asociación. sin duda. Es que fíjate, Alfredo, y primero respondiéndole al doctor Galván, por lo menos yo subo hasta la rodilla. Sorry, doctor. Pero a ver. Es las piernas desnudas. Quites Correcto. el pantalón. Y los niños, a mí los pacientes me quedan viendo, pero el pantalón, sí, el pantalón. No, y las medias también. Y las medias también. Y tiene toda la razón. En pelotas, para decirlo en castellano. Es así. Y tiene toda la razón. Eso es algo que yo aprendí en mi formación durante el ortopédico. Ahora bien, y en parte siento que también nos sigue dando la razón en cuanto al comentario, en cuanto a qué hacer en el pie plano del adulto, porque insisto, no sabemos a ciencia cierta cuál es la causa y hay muchas causas y esto no es una receta de cocina. El pie plano del adulto yo le diría que es como el hallux valgus en el antepié, porque hay muchas técnicas y una sola no te va a dar para hacer toda la corrección completa. Y precisamente en esto, con base en esto, hablar del pie plano del adulto podemos tardar muchísimo tiempo y prácticamente podemos tardar días hablando del pie plano. Fíjate, Alfredo, que, insisto, no hay una causa todavía. Cuando uno busca la etiología del pie plano, todavía no hay una etiología específica. Lo que dijo Carlos es cierto, la hipovascularidad, sobre todo en ese ángulo que hace retromedular, el tendón del tibial posterior es una zona donde se somete a mucho estrés y esa pudiese ser la causa de la hipervascularidad.
hay otros estudios que te hablan de que la proteína S que se encuentra en el endotelio de los vasos que irrigan esa zona del tibial posterior está alterada. Como dijo Carlos, alteraciones en el colágeno y alteraciones también en algunos las relacionan con hormonas, porque si vamos a orden de frecuencia, esto es más común en mujeres que en hombres. Una proporción que no es tan grande, pero sigue siendo común y algunos la relacionan con alteraciones hormonales porque se da después de la cuarta década de vida. Pero insisto, no hay, y cuando hablamos de la etología no se sabe a ciencia cierta qué va primero, si lo que se lesiona es el tibial posterior, si hay un acortamiento del Aquiles, como bien lo dijo el doctor Galván, porque hay pacientes donde lo describe la fisiopatología, es que el Aquiles está corto. Entonces no sabemos si lo primero que ocasionó el pie plano fue el Aquiles corto, o fue un tibial posterior que fue insuficiente, o un ligamento en resorte que se rompió, o son las tres. Entonces, insisto, yo creo que hablar de tendón tibial posterior es, el pie plano del adulto es súper largo, y siento que nos vamos a quedar cortos en el tema. Yo creo que invitar a estos exponentes con mucha más experiencia que nosotros en traumatología y en el tratamiento de este tipo de patologías es básicamente conocer su experiencia. E insisto que, a ver, no sé cuál es la experiencia del doctor Galván en estos pacientes adultos con pie plano adquirido. No sé si él tiene algún protocolo de tratamiento para este tipo de pacientes o este tipo de patología. Sí, mi protocolo inicial es, yo no me quedo tranquilo hasta que yo consiga una causa mecánica del problema. ¿Ve? Entonces, ¿por qué no han conseguido la causa? Porque, te repito, la mayoría de los especialistas en pie, que son los formadores de la especialidad, no ponen a caminar al paciente desnudo. Por lo tanto, se les van a pasar muchas deformidades mecánicas de la rodilla y de la cadera que pueden originar un pie plano del adulto. O sea, si es así, si no hacen un video de marcha, ni siquiera tiene que ser un laboratorio, un video de marcha del paciente, a todos los pacientes se les van a pasar deformidades rotacionales y otras deformidades en uvalgo y otras cosas que pueden llevar a la torsión. Entonces, mi protocolo es buscar la causa y corregir la causa. He conseguido muchos pacientes con torsión tibial interna que han llevado a un pie plano y también artrosis de rodilla. Lo mismo digo yo de los especialistas en rodilla. Yo que ahorita me dedico solamente a la ortopedia infantil porque lo decidí ya hace 6 años. Pero antes de eso yo veía pie plano del adulto y artrosis de rodilla. Y muchísimas artrosis de rodilla. También el compartimiento medial se destruye y tú haces el test de alineación y estaba normal. No tenía varo, no tenía valgo y lo que tenía una tremenda torsión tibial que lo que había llevado a que el eje de carga en la primera mecedora se iba hacia adentro porque tenía una torsión tibial que el pie quedaba hacia adentro. Y todos esos pacientes tienen, les poníamos la prótesis de rodilla, se alineaba y nos quedaba el problema del pie plano. Porque el pie estaba plano, adaptado a esa marcha. Y cuando le ponías la prótesis de rodilla y derrotabas la tibia, entonces el pie quedaba, ahora se notaba más el pie plano. Y tenía que hacerle a esos pacientes algo para corregir eso. Una osteotomía medializadora, algunas cosas. O una cirugía que odian mucho los especialistas en pie es la triple artrodesis. Pero llegando a cierta etapa de la vida, es tremenda solución. Sobre un paciente que tiene más de 70 años, ¿cuál es el problema que le haga una triple artrodesis? Ninguna. El pie queda muy funcional. Que va a ser una artrosis un poquito más allá, un poquito más acá, no le va a dar tiempo. Por el tiempo de vida que le queda. Entonces es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Pero si es un paciente joven, no. Si es un paciente joven, hay otras soluciones para corregir la mecánica. Pero yo lo que quiero decirles es, busquen la causa. Si no la consiguen, bueno, no sé,
vuélvanlo a examinar, pero tiene que haber una causa. No crean en que enfermedad de colágeno, que el ligamento, que se estiró. No, no, no. Busquen la causa más sencilla. ¿Por qué hacer la cosa compleja? Se lo pueden hacer. Busquen la causa mecánica, ¿no? Si se despichó el caucho, bueno, fue un clavo. No vas a estar pensando que la marca del caucho, que el código, que la vaina. No, seguramente fue un clavo. Y eso es lo que uno tiene que pensar en la consulta. Bueno, siempre ha sido mi mensaje, la clínica, clínica, clínica. Bueno, muchas gracias, nuestro programa. Llevamos una enseñanza nueva de hoy. Y bueno, gracias al doctor Alfredo Santana por ayudarnos o digamos ver este enfoque distinto de la patología del pie plano, que nosotros, como bien usted lo decía, quizás en nuestro cuadro de pie y tobillo, que es lo que más manejamos, que tiene otras causas muchísimo más importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de evaluar a nuestros pacientes. Y esto era básicamente la finalidad de la charla, tratar de ver cómo enfocamos nosotros el pie plano desde el punto de vista de cirujano del pie, que enfocamos más a los adultos, y cómo se dedican los ortopedistas infantiles, que tienen quizás una visión un poco más integral de la patología. Y bueno, muchísimas gracias por seguirnos apoyando en estas iniciativas de las charlas. Y los comentarios. Cerrar los micrófonos. Carlos, te puedo hacer un último comentario y una flor para ustedes. Qué bueno que ustedes estén haciendo esto. Esto es importante para los muchachos que se están formando ahorita. Estas discusiones son fructíferas. Tú ves que con la pasión que habla Alfredo, con la pasión que habla Miguel, con la pasión que hablas tú, con la pasión que hablo yo, Francisco, Jennifer, pero es porque nos gusta lo que estamos haciendo y esto se tiene que seguir implementando. Estas cosas, esta educación médica continua tiene que seguir y de calidad. Tratar de discutir, tratar de buscar no solamente una opinión, una matriz de opinión, es buscar muchas matrices y de allí tomar una referencia que vamos a tratar de mantener y vamos a tratar de hacer. Yo creo que esto es lo importante, Carlos, van por buen camino, los felicito de verdad, muchachos, y de verdad abiertamente cuenten conmigo para lo que sea. Ya pronto, como te dije, Carlos, vamos a pasarle el programa para que comiencen a integrarse con nosotros en la parte de ortopedia infantil, que tanto lo necesitan también todos los traumatólogos, ¿ok? Sin duda alguna. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Arcia, a Alfredo, al sensei Galván, de verdad, 100% agradecido por su presencia aquí. Bueno, no queda más que seguirlos invitando para las próximas charlas. Jenny, no sé si tienes algún último comentario o algún último comentario del doctor Galván, a Alfredo o al doctor Arcia. No, solo agradecer y respondiendo a la pregunta del doctor Galván, yo sí veo como marchan, pero porque tuve la suerte de formarme también con el doctor Medina del San Juan de Dios, entonces creo que tuve esa influencia positiva de ustedes los ortopedistas, pero sí tiene razón que a veces se nos pasa esa parte. Sí, bueno, disculpen si a veces me pongo como regañón, pero es la que yo he visto, es lo que yo he visto, es la falla que yo he visto, y a ustedes se los puedo decir. Creo que tengo la confianza de venezolano. Agradecido. Pero si yo a veces me paro en una charla de especialistas en pie, en Cartagena, un congreso, me parece una idea, y me miran así como gallina que mira sal, y este loco donde salió, porque de repente les digo, mira, pero este paciente tiene torsión tibial, ahí se ve, no, ni me paran bola, o sea, siguen hablando del tendón tibial posterior que se venció, solo porque le tocaba. Sí. Bien. Muchas gracias, muchas gracias. A ustedes. Vale, hasta luego. Gracias, gracias. O sea, buenas noches, gracias. Buenas noches.